muchas gracias por acompañarnos en esta mañana con un tema que la verdad nos apasiona y del que nos encantaría saber más, que es geopolítica y relaciones internacionales. Y por eso tenemos con nosotros a dos fantásticos profesores, Fernando Wilson, de la Escuela de Artes Liberales, él es historiador, analista geopolítico, también profesor del Diplomado de Relaciones Internacionales. Y tenemos también a Gonzalo Bustamante, que ha hecho toda su trayectoria académica en la filosofía política fascinante y es director también del Magíster de Filosofía Política y Ética. Y no es casualidad que estén ellos acá, porque a ustedes les entregaron esta revista, la última edición de la revista de Artes Liberales, la revista RAL, revistaral.cl, también está online, porque dos columnas de Fernando, una columna de Fernando y una de Gonzalo, es la que abre esta última edición de la revista, justamente de estos temas que nos traen a conversar hoy. Así que vamos a partir, como siempre, con una conversación, un par de preguntas, y luego vamos a abrir las preguntas a ustedes para que vayan anotando si quieren participar al final de esta sesión. Así que bueno, voy a partir contigo, Fernando. Después de leer las preguntas, o sea, las columnas que ustedes hicieron, me acordé de esta famosa frase del ensayista mexicano Carlos Monsiváis, que ya está muerto, novelista también, súper buen escritor, que dijo una vez: o ya no entiendo lo que está pasando, o ya pasó lo que yo estaba entendiendo. Entonces, así que quiero partir contigo, Fernando, justamente que hablas en tu columna de estas inestabilidades del mundo, porque me da la impresión de que hablar de inestabilidades o de no entender queda un poquito corto. Pero también queda corto hablar de nueva Guerra Fría. De hecho, tú dices, no es una nueva Guerra Fría. ¿Por qué no nos cuentas un poquito cuál es tu perspectiva sobre esto? A ver, cuando uno se aproxima a las relaciones internacionales en términos generales, hay que hacer una primera precisión. En el último tiempo se ha puesto de moda calificar todo de geopolítico. La geopolítica es simplemente la interrelación entre el poder y la geografía. Y si bien es cierto, hay fuertes elementos geopolíticos en lo que está ocurriendo, también hay elementos geoestratégicos, geoeconómicos y de relaciones internacionales y simplemente de poder. Ahora, para ir directamente a la respuesta, normalmente a las relaciones internacionales uno llega desde la historia o desde el derecho, desde el mundo del ser o del deber ser. Yo vengo desde la historia y en ese sentido el mundo en el que vivimos hoy no es nada más que volver al mundo previo a julio de 1914, es decir, un mundo estructuralmente inestable. La mejor referencia a eso es que la reina Victoria gobernó 53 años y tuvo apenas 6 meses de paz continua en su reinado. Es decir, lo normal dentro de un proceso de reajuste o reestructuración internacional es una inestabilidad estructural. El problema es que nos malacostumbramos a la Guerra Fría, donde había buenos y malos respecto a dónde uno se ubicaba en relación al muro de Berlín. Lo que estamos viendo hoy día, y esa es la novedad, es que no solamente es un mundo multipolar, como antes del 14, sino que además es un mundo multidimensional, donde actores internacionales son increíblemente poderosos en algunas dimensiones, pero son débiles en otras. Y por lo tanto es difícil lograr combinar esta suerte de ajedrez en 3 dimensiones, donde, por ejemplo, los Estados Unidos tienen un enorme poder militar, pero por el otro lado su cohesión política y su liderazgo y su conducción en este momento es cristalina y frágil. Por lo tanto, se generan escenarios, entre comillas, impredecibles, como un debate político de igual a igual entre Irán y Estados Unidos. Pero eso hay que entenderlo desde la naturaleza de un fenómeno sui generis específico, más que considerarlo como cambios tectónicos dentro de un sistema internacional, cuya característica hoy día es liquidez y choque cultural, político, económico, social, etc. Thomas L. Friedman, modestamente, tiendo a creer que es en ese sentido el mejor representante en ese plano. Claro. Y como se me pidió que contestara corto, me quedo aquí. Gracias. Eso fue yo, perdón. Después me van a decir que los estoy censurando. No. Gonzalo, tú hablas de la internacional neoreaccionaria. Concepto súper interesante. Que bueno, sería interesante que lo puedas explicar para quienes aún no leen tu columna. Y también si podrías profundizar en esta idea, si lo ves como un fenómeno más bien transitorio o algo ya más a largo plazo que está alargándose más de lo que hubiéramos querido. Sí, bueno,
Primero que todo, gracias. Primero que todo, gracias, Bárbara, por la invitación y a la Facultad de Artes Liberales. Eh, Me voy a tomar primero Sí, de la pregunta que hacías a Fernando y de ahí voy hacia lo que me acabas de preguntar. Eh, Primero, si uno va al título de la revista indica que la geopolítica está en shock. En teoría política, que es mi área, normalmente, desde el punto de vista histórico, se ha ocupado la figura del cuerpo político. Es interesante que el shock dice relación con un colapso, porque proviene de la medicina, ¿no? De perfusión, vale decir, de la capacidad del cuerpo de irradiar la sangre. Por lo tanto, un shock sería distinto a una crisis. O sea, no es una crisis más o menos aguda, a lo que apuesta el título, sino que a lo que apuesta es que existiría un colapso. La pregunta que uno tendría que hacerse es: ¿un colapso de qué? Indica que es de la geopolítica. Y ahí yo creo que es importante, más allá de esto que indica Fernando, que hoy en día se ocupa para una cosa y para otra el mismo concepto, tratar de precisarlo un poco, ¿no? El concepto geopolítica proviene de fines del siglo XIX de un autor sueco que se llama Rudolf Gehlen, que también acuña otro término muy ocupado hoy en día, que es el de biopolítica. Y a través de la tradición alemana se va a incorporar después la idea del Lebensraum, que es la idea en el fondo que hay un área en el cual las potencias necesitan para poder vivir espacialmente y desarrollarse. Y ahí hay un autor, un famoso jurista que se llama Carl Schmitt, quien yo creo que es relevante respecto de la comprensión de este fenómeno. Carl Schmitt, en una obra que se llama en alemán Nomos der Erde, o sea, el nomos de la tierra. La idea de nomos, que proviene del griego, es la idea de una norma que ordena algo. Va a indicar que en el fondo las potencias lo que hacen a nivel internacional es que buscan establecer un orden de una espacialidad. Entonces, lo que definiría justamente la geopolítica sería este orden, esta escritura que estructura una determinada espacialidad. Entonces, si uno está indicando que hay un shock y uno quiere poner a prueba lo que dice la geopolítica, habría que preguntarse qué espacialidad es la que entra en crisis. Y yo diría, y ahí empiezo a conectar con lo que tú me preguntas directamente, que esa espacialidad es de lo que se ha conocido como el orden liberal. Y este orden liberal tiene como dos grandes momentos. Un primer momento, el de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial me refiero, en la cual está lo que los autores llaman un liberalismo encrustado, ¿no? Que es una suerte de liberalismo que estructura, en contraposición al bloque soviético, lo que se entiende como el mundo libre. Y este mundo libre se estructura a partir de instituciones, multilateralismo, obviamente que encabezado por los Estados Unidos. Y Estados Unidos es el gran creador de ese orden. Y después uno tiene el orden liberal post-Guerra Fría, que básicamente lo que lo caracteriza es una unipolaridad. Entonces, una pregunta que uno se tiene que hacer es si ese orden liberal entró en crisis. Y ahí habría una particularidad, en un colapso, perdón, ahí habría una particularidad, es que el mismo autor de ese orden, vale decir, los Estados Unidos, sería uno de los agentes claro. endógenos que estaría justamente generando este colapso. O sea, habría, como lo dice en un artículo justamente de la revista, la democracia americana se estaría haciendo irreconocible. Y ahí es donde aparecen justamente estos autores neoreaccionarios que desafían este orden liberal y que básicamente lo que tienen es que es un orden, uno podría decir, supraestatal, después podemos hablar más de eso, y que justamente reestructura valóricamente distinto a este orden liberal. Pero es que tengo que hacer la continuidad. Entiendo perfecto que se entiende que Estados Unidos físicamente está socavando lo que ellos mismos construyeron, la democracia liberal, y Trump como el ejemplo máximo de lo que estamos conversando, pero hay algo hay un soporte intelectual tan elaborado de lo que estamos viviendo, o es en el fondo, o es al revés, sino que a raíz de que aparecen estos nuevos populismos, llámese como quieran llamar, hay
desde la filosofía política se intenta explicar y darle un soporte intelectual a algo que aparentemente, que quizás no lo tiene. Sí, yo diría que, y eso no aplica solamente a esto, uno se debe preguntar qué rol juegan en política las ideas. Nosotros somos una especie animal que requiere de principios de legitimidad para poder entender la convivencia. Y esos principios de legitimidad están dados por visiones sobre el mundo. Estas visiones sobre el mundo obviamente descansan sobre una facticidad, pero esta facticidad a su vez requiere remitir a ciertas ideas para tener legitimidad. Entonces, yo te diría que igual que en todo momento histórico, las ideas juegan un papel. No se explican los fenómenos históricos y los cambios políticos única y exclusivamente por algo así como pugna de ideas. Hay una serie de otros elementos, pero las ideas juegan siempre un papel. Entonces, lo interesante de estos movimientos neorreaccionarios es que buscan reemplazar las ideas que habían estructurado lo que se entendía primero como el mundo libre y después el mundo unipolar de los Estados Unidos. Sí. Y sobre la transitoriedad, o si esto llegó para quedarse, va cuánto tiempo, la historia en el fondo es de periodos largos. ¿Cómo lo ves tú esto, Fernando? En el fondo, ¿cuánto tiempo debiéramos, no te quiero hacer análisis prospectivo, pero de alguna manera, ¿cómo se viene la mano? O sea, esto recién se está articulando, se va a sentar, se viene después un golpe de vuelta de las democracias liberales. ¿Cómo se interpreta desde la historia? A ver, ahí el almirante Stavridis, americano, precisamente sobre un debate como el que plantaba Gonzalo, hablaba de the guys out there, los tipos que están allá afuera, es decir, el mundo que no absorbe las matrices occidentales y en algunos casos las rechaza activamente. El mundo asiático, el mundo musulmán, solo por quedarnos con Huntington. En esa estructura, las arquitecturas de esos estados o de esos sistemas de poder son distintas a las occidentales. En el caso del mundo chino, la prevalencia es la estabilidad de un sistema político centrado en el partido. El apellido comunista a estas alturas es secundario, lo que predomina más bien es la matriz colectivista de Lao Tse, Confucio, etc. Y en el mundo musulmán, al carecer de una patrística, al carecer de una estructura coherente interna, está en un estado de flujo. Por decirlo de alguna forma, el Islam está en una guerra civil respecto a sus propias estructuras doctrinales desde su fundación. Por lo tanto, nunca tuvieron un concilio de Nicea donde se consolidara un corpus estandarizado de visiones de mundo. Por lo tanto, Occidente, de alguna manera, está... A ver, el gran metamensaje de la crisis institucional y de legitimidad que se está viendo en Occidente hoy día también es la reclamación de base de las sociedades desde la perspectiva del miedo. Ahí hay que meter a Bauman, digamos, inexorablemente, en términos de pedir soluciones frente a pulsiones que se perciben desde la cadena desconocimiento, miedo y odio. Es decir, los problemas migratorios en Europa, en la misma América Latina. El hecho que Gran Bretaña haya tenido 7 primeros ministros en 10 años no es una casualidad. El sistema lo permite, evidentemente, dentro del sistema institucional, pero es porque los partidos tradicionales no están logrando entender lo que la población pide de manera cada vez más taxativa y se está produciendo un fenómeno que no se daba desde inicio del siglo XVIII, que es la aparición de un nuevo partido con una agenda absolutamente reaccionaria como Reform OK de Farage, precisamente por estas nuevas demandas que tienen un contenido xenofóbico derivado de esta cadena desconocimiento, miedo, odio. Por lo tanto, tiendo a pensar que esto es un proceso por lo menos de mediano plazo, porque ninguna de nuestras contrapartes puede entrar en un esquema de diálogo racional aristotélico. De partida no hay con quién conversar en el Islam y el mundo chino tiene una visión que es más bien de carácter introspectivo. Incluso Xi Jinping, toda la política de la Ruta de la Seda, del opor, etcétera, está vinculada para reforzar el control del partido hacia adentro. Su interés no es en el mundo, su interés es en estabilizar una China que está enfrentando problemas no previstos en los últimos planes quinquenales, descenso demográfico, colapso del sistema de construcción, problemas serios de economía. Por lo tanto, de alguna forma es un diálogo de sordos. Termino con una sola frase. Samuel Huntington siempre se arrepintió, o al menos así lo decía, de que Foreign Affairs lo haya obligado a cambiarle el título a su artículo del 93
The clash of civilizations, de choque de civilizaciones, a stumble of civilizations, a tropezón de civilizaciones. En el argumento que las civilizaciones son introspectivas, se miran hacia adentro, y cuando se encuentran con otra, lo hacen por sorpresa y de manera inesperada y desde, nuevamente, digamos, desconocimiento, miedo y odio, que es lo que vemos como emocionalidad que predomina en muchas de las relaciones que estamos viendo en el día de hoy. Pero al libro le pudo poner el choque. Es que no lo dejaron porque ya tenía registrado y como era una ampliación del artículo... Aquí yo estoy viéndolo en español, ya que se Claro. llama el choque. Oye, y para seguir con el tema de China, porque nosotros nunca habíamos hablado de China en Chile. Sabíamos que veíamos los malls chinos, toda la penetración de China, que también ocupa espacios que Estados Unidos deja de lado, que es lo que pasó con su ingreso en América Latina. Pero de repente en Chile empezamos a hablar de China y empezaron las voces a decir, de hecho hay una carta incluso de la presidenta del Partido Socialista el fin de semana diciendo no podemos descuidar a nuestro principal socio comercial, pero hay otras voces, y esto se empieza a politizar bastante como en bando, que dicen tenemos que cuidar a los dos aliados importantes, a los dos focos importantes del mundo, sin contar a Rusia, y otros dicen no, mejor no tomemos partido, que nos pasemos desapercibidos y tratemos de mantener la mejor relación posible con cada uno de los dos. ¿Qué piensan ustedes de eso? A ver, es que ahí me atrevo, hay una teoría que se conoce como la del matrimonio mal avenido. Es decir, al contrario de la Guerra Fría y de la doctrina Zhúdanov, que planteaba que la Unión Soviética y los Estados Unidos buscaban crear mundos completamente separados y no relacionados entre sí, en el mundo de hoy ambos estados, ambos actores se necesitan. Estados Unidos, que ya evolucionó y desde la crisis subprime en adelante, la pandemia, pasó a ser una economía de innovación y su gran problema interno es precisamente media generación de obreros fabriles que quedaron atrapados en este abismo sin solución. Eso es lo que lleva en buena medida a Trump al poder. Y una China que, como fábrica del mundo, necesita simultáneamente fabricar lo que otros inventan, en este caso Estados Unidos, y luego el mercado norteamericano es irreemplazable. En ese sentido pueden detestarse, pero se necesitan mutuamente. Y en ese sentido, la carta del embajador Judd acá en Chile lo resumió directamente. No tenemos ningún problema en que le vendan materias primas y commodities a China. Obvio, esas materias primas van a servir para que los chinos fabriquen lo que los americanos inventan. Pero otra cosa completamente distinta es sacar a China de su nicho y ponerla como una competidora en innovación a Estados Unidos. En ese sentido, más bien, el problema fue chileno, que no logró entender los acuerdos implícitos y no tan implícitos que se están dando dentro de la creación de este nuevo megasistema de poder en la cuenca del Pacífico, que es el más ambicioso en la historia humana. Entre 7 y 9 civilizaciones están construyendo desde cero patrones de relación económica, política y crecientemente estratégica. El Indo-Pacífico. El Indo-Pacífico. Entonces, en ese sentido, si vas a construir un sistema donde chinos, el sureste asiático musulmán, el sureste asiático budista, el sureste asiático anglosajón, la India, América Latina católica, América del Norte anglosajona, Rusia, van a tener que construir un sistema de coexistencia e intercambio comercial. Y eso es, por principio, un desafío gigantesco que va a requerir manejos tremendamente delicados. Ahora, el error es que alguien en Chile, en un acto de inocencia digno de ternura, creyó que podía engañar a una parte en detrimento. A ver, creyeron poder firmar un acuerdo con China que insertaba a China en el ámbito de la innovación y manejo de datos, creyendo que Estados Unidos, un país que gasta cerca de $500 billion en inteligencia al año, de manera discreta, y que los americanos no lo iban a descubrir. Más allá de celebrar esa inocencia y esa energía vital, quedó claro que eso no es posible. Ahora, ambos actores, China y Estados Unidos, entienden los escenarios en los que están actuando. Y recordemos, justo antes del estallido social, el intercambio de cartas que se dio entre el embajador Xu Bu y el entonces diputado Jaime Belolio, que reflejaban precisamente eso. Es decir, a ver, definamos cómo vamos a funcionar. Pero si usted me va a venir como Fukuyama a tratar de convertirme en una democracia liberal, le recuerdo que en el 89 ocurrió la plaza de Tiananmen. Es decir, entendámonos.
Usted no quiere que yo intervenga en sus instituciones, usted no intervenga en las mías. Pero lo que hizo China no fue tan secreto, o sea, No, el observatorio que quedaron construidas pero por las supuesto, calles y todo, y el cable era Vox Populi, digamos. pero por supuesto. Ah, ya, ya. O sea, el punto central es tratar de hacer una actividad o una acción que uno adivina, digamos, buscaba dejar un hecho, un fait accompli, un hecho ya Mm, asumido que el nuevo gobierno tuviera que reconocer como un hecho práctico. Eh, Así uno no juega así con superpotencias. Las superpotencias no se dejan manipular por un país menor. Y fue una demostración, versión latinoamericana, de lo que fue la crisis de Suez en el 56 para Gran Bretaña y Francia. Es decir, ubíquense en su nuevo lugar. Esto es una pelea de actores de primera línea. mm. Sí, sobre eso yo creo que es interesante eh, tener presente de que marca la situación actual entre China y los Estados Unidos la muerte de uno de los pilares del orden liberal. El orden liberal asumió una idea que proviene de Montesquieu, por lo menos que en la estructura, que es la idea del dulce comercio. Vale decir que la interdependencia comercial genera paz y que por lo tanto naciones que tienen interdependencia económica entre ellas no combaten. Eh, lo que uno tiene es la emergencia de algo que mencionó Fernando, que es en el fondo la idea de la geoeconomía. Hay un autor que se llama Ludwig, quien va a señalar que la geoeconomía en el fondo es la guerra a través del comercio. Esto estamos hablando de autor del año 1990. Y lo que uno tiene hoy en día es una pugna por el dominio de los flujos y las dependencias económicas. Y eso se expresa a través de pugnas respecto de la inteligencia artificial, respecto a las tierras raras, etcétera. Y lo que uno tiene es que el punto de inflexión en la relación entre China y los Estados Unidos es más o menos entre el año 2015 y 2017. Si uno analiza, Estados Unidos tuvo hacia China, quizás embuido en ideas similares a esta, la del dulce comercio, una política de ayudar a su desarrollo económico. La idea de que el surgimiento de una clase media china en algún momento iba a generar un cambio político relevante en China similar a los países occidentales. Bueno, eso no ocurrió. Y en cierto momento los Estados Unidos se da cuenta que efectivamente China se había transformado en un potencial rival con una peligrosidad que quizás los Estados Unidos no ha vivido antes con otros rivales que ha tenido. Y ahí también yo creo que hay que entender en la mentalidad norteamericana hasta dónde perdura o no algo que estructuró parte de su estrategia para la Guerra Fría, que es lo que se conoce como la teoría del Rimland, que en el fondo es la teoría de que el área relevante en la cual se define el dominio es toda la zona costera que va en Europa, toda el Asia monzónica y toda la zona de los desiertos del norte de África y el Medio Oriente. Entonces, en cierta forma, Estados Unidos habría percibido entre el año 2015 y el 2016 que ese Rimland podía estar amenazado por el nivel de poder económico que había adquirido China y tecnológico. Entonces, si uno en ese escenario se pregunta, bueno, ¿cuál es el papel que debe jugar nuestro país? Yo creo que nuestro país debe tener conciencia de que es un país extremadamente pequeño, es un país que a partir del retorno a la democracia construyó su desarrollo pensando en un mundo que era del dulce comercio. Sí, po. Ese mundo desapareció. Por lo tanto, ahora tenemos que repensar nuestra estrategia internacional en un mundo en el cual efectivamente y de forma creciente va a aumentar la rivalidad entre China y los Estados Unidos como principales actores. Obviamente se van a sumar otros, pero China y Estados Unidos van a seguir siendo sin duda los grandes actores de la pugna, por lo menos por los próximos 80 años. Sí, ahí matizando, estando de acuerdo en lo general, matizando algunos elementos menores. El tamaño y el peso de China y Estados Unidos es tan grande que se repite un poco la dinámica que se dio entre el Imperio Bizantino y el Imperio Persa. Es decir,
son actores con tal nivel de profundidad geoestratégica y geoeconómica que un conflicto es mutuo, es aniquilante. Bueno, nuevamente la trampa de Tucídides, tan mencionada en el último tiempo. En esa situación, todo parece indicar que una vez conseguido por parte de China una fuerte presencia geográfica, comentario aparte, es impresionante ver cómo China ha copiado el método británico de la segunda mitad del siglo XIX. Conquistar bases navales en el Océano Índico es un laboratorio de campo. En un lapso de 5 años construyeron 7 bases a través de toda la periferia. De ahí comenzaron a obtener contratos de vías de comunicaciones hacia el interior, tanto de África como de Asia, y luego conectaron todo esto sobre la base en Asia, la base de Lobor, y recién allí comenzaron a buscar control sobre recursos naturales, etc. En América Latina han hecho algo relativamente parecido. Recordemos lo que intentaron el ferrocarril San Antonio-Valparaíso-Santiago, las postulaciones a los túneles de baja altura a través de la cordillera y Bueno, pero tienen un conectarlo. puerto en Perú. Exacto, absolutamente, y la conexión con las redes viales que ya tienen en Argentina y en Brasil. Pero el problema es que esos procesos alarmaron a Estados Unidos porque significaba entrar en áreas de influencia directa. Claro. Y alarmaron a la India de Modi, más bien, la India de Narendra Modi es una consecuencia de la presencia china en el Océano Índico, lo que genera reacciones estratégicas que son bastante más directas, pero que no pueden ir al conflicto directo. Si uno mira lo que es la planificación estratégica norteamericana y China, ellos no están construyendo una fuerza para choque directo. No se están preparando para una tercera guerra mundial como lo fue durante la Guerra Fría en la llanura centroalemana, sino que por el contrario se están preparando para conflictos proxy utilizando actores secundarios en las distintas áreas de influencia. Taiwán. Más que Taiwán, todos los países ribereños del mar de China Meridional, con los cuales China está construyendo estas islas artificiales gigantescas, pide luego, reclama derechos marítimos sobre ellas, pese a no ser signatario de la Convención de Derechos del Mar, es decir, reflejando poder duro de manera directamente, y a través de eso tratar de generar redes de influencia. Esa es otra de las razones por las cuales, un poco de facto, el CPTPP, que alguna vez se llamó TPP-11, adquiere extremada importancia porque una vez que sale Estados Unidos de él, se convierte en un tratado de potencias medias, que sirve de alguna manera para amortiguar, no contener, por favor, pero sí para amortiguar estos patrones de conflicto, por lo menos complejizarlos un poco más. Y en esa situación se da otro fenómeno, y con esto ya voy terminando, que es la idea de lo simultaneidad o lo no simultáneo. Es decir, las redes de comercio se dan. Otra cosa que se lo utilice también como herramientas de poder, pero también se dan conflictos con poder duro. El Bab el Mandeb con los Houthis es la viva demostración de eso. O sea, impactaron un portacontenedores cargado de iPhones. Bueno, hubo que mandar los iPhones por avión, pero el comercio continuó funcionando. Más caro, más difícil, pero hay que indexar la coexistencia de estos procesos en forma paralela. Y ese es el verdadero desafío. ¿Cómo coexistimos en un mundo donde hay amenazas estratégicas clásicas de poder duro con redes de comercio que tienen que coexistir? No en la clave del dulce comercio, es decir, ya no son el arquetipo, son una herramienta de poder. Las redes comerciales vuelven a ser como lo eran las redes imperiales, digamos, redes de estructura. Chile fue un ejemplo maravilloso de eso si ustedes miran los comerciales y la discusión entre la agencia Cosmos, comercial alemana, y los comerciantes británicos en Valparaíso peleando por quién producía las mejores lámparas de parafina. Es decir, buscando hegemonías comerciales hasta en los mercados más repartidos a través del mundo. En ese sentido sí podemos ver algunos ecos del pasado, pero esto ocurriendo a velocidades, digamos, de instantaneidad y con niveles de poder y niveles de riqueza incomprensibles para principios del siglo XIX, principios del XX. Pero, Perdona, ¿puedo sí, hacer sí, obvio, por supuesto. así como comentario de página? Sobre esto que hablaba de las redes que se van conformando, Fernando, yo creo que es muy importante respecto de la realidad de nuestro país tener claro que no hay redes hoy en día neutras. Por ejemplo, BRICS. Si uno va a los orígenes de BRICS, son clave las ideas de Primakov. Primakov es un político ruso extremadamente importante en la historia rusa, entre Yeltsin y Putin. O sea, Putin no hubiese llegado jamás al poder sino por Primakov. Y Primakov, ¿qué es lo que va a indicar? Hay que formar el RIC.
Y el RIC era la alianza entre Rusia, India y China. ¿Para qué? Para generar un mundo multiglobal, multipolar, que desafíe al Estados orden Unidos. liberal norteamericano. Entonces, inclusive en sus orígenes, es parte de esta pugna geopolítica, geoeconómica, el pensar el surgimiento de una alianza distinta a la que había generado los Estados Unidos. Entonces, nuestro país, que es un país extremadamente pequeño, tiene que tener mucho cuidado con actuar como con ingenuidad y pensar que ir a este tipo de reuniones, sacarse fotos, etcétera, Es relevante. no tiene ningún costo, porque sí lo tiene. Entonces, eh, yo creo que uno podría señalar que en pelea de perros grandes hay que pasar como filtro astuto, digamos. Y no es muy astuto aparecer muchas veces en fotos, digamos, frente a algunos de los perros más grandes. Que bueno, ya lo hizo. Pero, ¿y te parece entonces, voy a meter en un tema polémico, pero que Michelle Bachelet esté buscando apoyo, no quería meter a Rusia, pero que esté buscando apoyo de Rusia, China y países afines en ese sentido, puede complicar un poco también la posición, estrategia que no tiene, digamos, Chile en este contexto, o nada que ver? ¿O lo ves tú como de segunda línea eso? O sea, atrae la atención de una manera innecesaria, por cuanto hoy día la Secretaría General de la ONU es solo costos y no trae ningún tipo de aporte. La ONU es una organización en crisis en la cual su principal financista está molesto con el proceso de funcionamiento. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero esos son los hechos. Y por lo tanto, hacerse cargo de un buque que se hunde, no creo que sea particularmente interesante ser el último capitán del Titanic, digamos. Pero por otro lado, Estados Unidos, que supuestamente debiera defender sus áreas de influencia, incluso consentir un poco más, un poco mejor a sus aliados, en este caso, no sé, pues, algunos países de América Latina, sobre todo con estos gobiernos que han sido electos últimamente, se boicotea a sí mismo y inicia, no sé, pues expliquemos un poco la guerra de Irán, que boicotea a su mismo, o sea, el tema del comercio, tiró una bomba en la mitad y frenó el comercio y el petróleo se fue a las nubes y todavía hoy día, bueno, están bajando, pero todavía hay inestabilidad en ese escenario y algunos, no sé, pues, Nigel Ferguson dicen, o Neil Ni al Ferguson dice, no fue tan mal el acuerdo que hizo Estados Unidos, pero hay otros historiadores que dicen el acuerdo de Estados Unidos es absurdamente malo para Estados Unidos. Es que ahí yo quisiera hacer un matiz. Fue tremendamente llamativo en este conflicto la ausencia del Departamento de Estado y del Departamento de Defensa. Ustedes recordarán Desert Storm, Desert Shield, donde Colin Colin Powell Powell. y Schwarzkopf estaban 3 veces al día en la televisión. Acá no se ha visto un solo mando militar. Y Marco Rubio ha estado ominosamente ausente. Es decir, todo indica que este proceso fue gestionado esencialmente desde la West Wing. Esto no es una guerra de Estados Unidos, esto es una guerra de Trump, con todas las consecuencias que ello tiene en términos estratégicos y mensajes sutiles que se envían. En esa situación, hay que recordar siempre que Estados Unidos no es un actor unívoco y además un actor político muy joven. Eh, yo pasé una vergüenza tremenda cuando en un seminario con un representante del Departamento de Estado le hice una pregunta naive, estilo, ¿cuáles son los principios de la política exterior americana? El tipo se rió, me dijo, ¿qué quiere? ¿La respuesta políticamente correcta o la verdad? Y en ese sentido, la interacción entre los 7 Estados Unidos más las élites de poder, etcétera, es dúctil y depende de combinaciones de poder de coyuntura. En esa situación tiendo a pensar que el mundo ya indexó que Trump es un dolor de cabeza que va a durar 2 años más. Y hoy día, más bien, o sea, nadie habla de Trump excepto Giorgia Meloni para mandarlo a la punta del cerro, digamos. O sea, en términos estrictos, su nivel de aislamiento estratégico es gigantesco. Y por más que produzca reuniones cumbre, la verdad es que no salen con conclusiones de ellas. Eh, la torpeza con la que condujo el Mm. conflicto, influido por Netanyahu y Bin Salman de Arabia Saudita, no olvidemos a los árabes que han tenido un rol tremendo en esta guerra, tratando de contener a un eventual Irán nuclear, eh, demuestra la falencia de un liderazgo frágil más que realmente de una estructura gigantesca. No podemos dejar de lado a lo que planteaba Gromyko, uno de los últimos cancilleres soviéticos, que decía que su principal problema no era temer a Estados Unidos, era que Estados Unidos era impredecible, que pasaban de un presidente perfectamente estable y ordenado como Dwight Eisenhower a un cowboy como John F. Kennedy,
sin decir agua va. Y esa situación, para muchos actores, sobre todo de la masa euroasiática de Mackinder, digamos, Rusia, China, India, es tremendamente enervante, porque es un adolescente al cual es difícil de comprender cómo se le permite a una figura de ese poder, perdón, de esa inestabilidad emocional, llegar a posiciones de ese nivel de poder. Pero bueno, así es la realidad, digamos. Pero Rusia y China pueden aprovechar, o sea, de hecho lo aprovecharon, dicen que Rusia ayudó a Irán, en fin, los chinos ayudan espiando, como que también se A ver, aprovechan de esas situaciones. Rusia, y por favor, sorry por acabar, Rusia, solo puedo citar a Obama, es una gran potencia europea y los 4 años de fracaso en Ucrania lo confirman. Es decir, lo que le queda de superpotencia son sus armas nucleares, pero Putin ha sepultado a Rusia. Y China también tiene grandes fragilidades. China siempre colapsa por dentro, no desde afuera. Y por lo tanto, sus grandes problemas es que tiene 600 millones de chinos en el siglo XVI, en unas condiciones de vida infrahumanas, 300 millones de chinos en el siglo XX y 180, 200 millones en el siglo XXI. Ese es el problema chino, no su conflicto internacional. Necesita producir dinero a través de fabricar cosas para sacar a esos 600 millones para que no les implote el país. Su desafío no es que los americanos les quiten el control de algún atolón, Fiery Cross Reef o Scarborough Reef en el mar de China Meridional. Entonces, en ese sentido, hay que ver los grandes motores o las grandes debilidades de cada uno de los actores. En Estados Unidos es institucional, político, están en transición. En el caso de China es ese, y en el caso de India, bueno, si es que el liderazgo de Modi es algo más allá que un personalismo de coyuntura. Y ahora sí, me callo. Sí, No, no, por favor, no, que a eso vinieron. muy breve algunas cosas respecto de esto. O sea, primero, el error de cálculo de los norteamericanos en el caso de Irán es evidente. Y uno sí nota algo que uno podría decir no se daba en la época de la Guerra Fría. Si uno analiza, en general, quienes rodeaban a los presidentes de la República en los Estados Unidos, uno tenía cuerpos altamente profesionales en la política norteamericana, gobernación republicano o gobernación demócrata. Si uno analiza quienes rodean hoy en día a Trump, Witkoff, un hombre vinculado al mundo inmobiliario, su yerno, Marco Rubio, que no era tampoco una persona que tuviese gran experiencia. Entonces, uno tiene una densidad intelectual en Ministro de torno al Defensa. propio Trump de muy bajo nivel. Y eso no era típico en la política norteamericana. Entonces, ese factor de pérdida de densidad, sin lugar a duda, que ayuda a los errores de cálculo de los norteamericanos en el caso de Irán. Pensaron, seguramente muy influido por análisis que provenían del mismo Israel, pensaron que un ataque norteamericano y un descabezamiento del régimen podía producir su colapso, sin entender que era un régimen, por un lado, fuertemente institucional. No es una dictadura latinoamericana que descansa en una persona. En segundo lugar, con una fuerte profundidad cultural. Los chiitas han sufrido persecuciones y guerras desde que emergen en la época del Islam, y además una cultura fuertemente orgullosa de su pasado, que se considera heredera de los persas. Entonces, creyeron muy livianamente que podían dar un golpe letal a los iraníes sin considerar ni su realidad institucional ni su realidad histórica cultural. Respecto al caso chino, también un comentario muy breve. China ya ha sido potencia económica, hay que acordarse de eso. En la primera mitad del siglo XIX, China representaba más del 30% del comercio mundial. Los 4 hombres más ricos del mundo eran todos chinos. El tema es qué es lo nuevo que tiene esta China respecto de esa China. Efectivamente, esa China siempre ha colapsado, como dice Fernando, por problemas internos. Entre otras cosas, son más de 50 etnias. La Han es siempre la que ha dominado, pero son más de 50 etnias. Entonces, el tema es si ahora esta China podría transformarse en una suerte de potencia hegemónica en el Asia.
Y eso es lo que Estados Unidos busca evitar. No existe ninguna posibilidad, pues eso es una cosa hollywoodense, pensar que hay países que puedan dominar el mundo. O sea, no hay ninguna posibilidad, ningún país lo puede hacer. El tema es que Estados Unidos sí es una potencia hegemónica en su continente. O sea, todo el continente americano de forma hegemónica y sin contrapeso está bajo la Sí. influencia norteamericana. Ni un otro país ha logrado eso a ese nivel de hegemonía en el continente en el cual se encuentra enclavado. Entonces, el peligro de o la amenaza que ven los norteamericanos es que los chinos pudiesen en algún momento constituirse en una suerte de fuerza hegemónica en el Asia. Y como fuerza hegemónica en el Asia, que puedan debilitar su propia hegemonía en todo el continente americano. Por lo tanto, en esa lógica, todo lo que pase en nuestro continente no va a ser percibido por los Estados Unidos de forma neutra. ¿Y Europa qué rol juega? Porque se le ha criticado mucho su debilidad. De repente Italia aparece una voz, pero es gracias a Giorgia Meloni. Pero Gran Bretaña, todos entre miedo, cautela, prudencia, falta de estrategia. ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, Europa desde 1945 descubrió una solución perfecta a todos sus problemas internacionales, que era básicamente llamar a Estados Unidos. La mejor demostración de eso fue el fracaso de la Western European Union, que fue un intento de una NATO totalmente europea dirigida por Gran Bretaña, que simplemente la destrucción económica inglesa después de la Segunda Guerra Mundial lo hizo imposible, y al año siguiente, el 48, surge la OTAN. Ahora, la erraticidad de la administración Trump está generando que el gran cambio europeo esté ocurriendo en el este. Y sobre todo los antiguos países del bloque, el Pacto de Varsovia, que viendo el riesgo de una nueva hegemonía rusa, estén comenzando a desarrollar estructuras de alianza y una plasticidad en su sistema geoestratégico que es extremadamente acelerado. Que Finlandia y sobre todo Suecia haya abandonado su neutralidad. La neutralidad sueca venía desde el Congreso de Viena, desde 1815. Es decir, el hecho concreto que se construye una nueva frontera, James Coker lo planteaba con que el problema de la desnazificación de Alemania fue que dejó una Alemania federal tan débil, que dejó un enorme vacío de poder en el este de Europa, que recién ahora, bajo el canciller Merz, etcétera, el programa Rearme alemán gigantesco, 100.000 millones de euros, Sí, po. etcétera, está volviendo a recuperarse. Pero en términos estrictos se está produciendo una alianza muy compleja entre el este de Europa y las potencias anglosajonas. Basta ver cuáles han sido Estoy las hablando potencias. Suecia, Finlandia, Gran Bretaña. Bretaña, Polonia, los tres bálticos que son, digamos, tienen perfectamente claro que son el siguiente plato en el menú de Putin, Sí. etcétera. Es decir, claramente hay una rearticulación de política de poder duro con una fuerte base militar que nos recuerda las carreras militares de fines del 19. Ahora, en el caso específico del este de Europa, el proceso es distinto a los procesos de Europa central y occidental y sobre todo de Francia, en menor grado Alemania, España, Italia, cuyo principal desafío es la migración. Y Gran Bretaña, que está horcajada en los dos problemas. Es decir, en buena medida, la dimisión de Starmer se debe a que, concentrado en política exterior y en estabilizar las instituciones, no se preocupó del alarido social que es la migración creciente de musulmanes que no buscan asimilarse. De alguna manera, el gran punto de quiebre se dio con el asesinato de una serie de chiquillas en Wales hace un par de años atrás, que estaban en una clase de zumba y Sí. llegó un tipo con problemas psiquiátricos, digamos, mató a 4 o 5. En ese momento en particular se produce el punto de quiebre, cuando se produce la lucha de las banderas, porque, por ejemplo, algunas alcaldías, Bristol en particular, dejan izar la bandera palestina, pero no la bandera inglesa. Entonces comienzan a surgir nacionalismos más bien de calle, más bien muy simples, muy pedestres, pero que tocan fibras muy, muy básicas dentro de lo que podríamos llamar como la población autóctona de Gran Mm. Bretaña o de Francia o de España, etc. Los franceses se defienden con el laicismo estructural de la República Francesa. Y los españoles con los católicos, una ola de conversiones que se ha Exacto. registrado en Estados Unidos también, pero no. En España ha sido especialmente llamativo
el fenómeno de conversión a la religión católica y dicen no somos moros, somos cristianos, y jóvenes que volvieron a las iglesias después de años de haber Exacto. declinado el No, a ver, número de... por distintas razones tengo familia política en Vitoria y en el norte de España, y el racismo descarado, digamos, hecho y derecho, cosas que uno acá en Chile no se atrevería a decir y que allá son términos básicos realmente impresiona, llama la atención un cambio de 4 años, digamos, desde antes de la pandemia a después de la pandemia, se produjo un cambio de ánimos, digamos, en el que claramente, bueno, y los antecedentes europeos de trato de migraciones masivas no han sido muy amables, digamos, la noche de San Bartolomé, la matanza de los godos en Constantinopla, o sea, Dinamarca, que ahora prohíbe más de una familia migrante por manzana, es decir, ya comienzan a haber restricciones francamente complicadas. Sí, sobre el caso de Europa, eh, Europa cada vez más cae en la irrelevancia. Es una suerte como de viuda del orden liberal, que efectivamente logró una paz y una prosperidad a partir del paraguas norteamericano, quizás sin precedente. Una característica de Europa, si uno analiza 500 años en Europa, es que es una prosperidad construida sobre sangre, o sea, las guerras en Europa han sido una constante. El paraguas norteamericano le permitió un periodo de paz y de prosperidad económica para la población casi sin precedente. Y el tema es que ahora ese paraguas da la impresión que es un paraguas que solo se va a abrir en verano y se va a cerrar en invierno, por lo cual es un paraguas que ya no va a cumplir con su función. Y yo diría que hay un alto grado de desconcierto en la clase política europea. Y así como uno podía señalar que no hay una mayor densidad en quienes rodean a Trump, yo creo que si uno analiza los cuerpos políticos hoy en día en Alemania, en Francia, en Gran Bretaña, y hace un comparativo hacia atrás en su ministro de Relaciones Exteriores, etcétera, uno también nota que está frente a gente que es de una densidad mucho menor. Entonces, Europa está con el problema de que está enfrentando una crisis de las mayores desde la Segunda Guerra Mundial y cuenta con un cuerpo político bastante discreto para hacerlo. Por lo tanto, esto es como jugar un partido de fútbol cuesta arriba y tener futbolistas que están entre medios lesionados o no son muy buenos abiertamente. Están líderes. Sí. Y yo sí tendría una precaución respecto del caso ruso. O sea, efectivamente Rusia no es una potencia que pueda competir ni con China ni con los Estados Unidos. Es una potencia de tipo regional. Pero es una potencia de tipo regional que en buena parte su futuro se lo está jugando en la guerra de Ucrania. De salir airosa en la guerra de Ucrania, yo no consideraría que los rusos necesariamente van a ser de segundo orden en el contexto europeo. ¿Ah? Lo más probable es que van a tener, y eso explica por qué el resto de Europa le da la importancia que le da a la guerra de Lo Ucrania. apoya con... Sí, es que va a pasar a ser una fuerza política dentro del contexto europeo muy relevante. Así que efectivamente es airosa en la guerra de Ucrania. O sea, 110 millones de rusos, digamos, francamente enojados, es un problema, aunque sea, digamos, con una economía destrozada, porque lo han demostrado. Pero eso es una amenaza militar clásica. No es un competidor, no es un near-peer challenger, no es un competidor en innovación, en desarrollo económico, en construcción. De hecho, la suprema paradoja es que la prosperidad económica rusa post-Yeltsin se debe a que tuvo que retroceder a ser un exportador de commodities, petróleo y gas natural. Por lo tanto, en términos estrictos, el futuro de Rusia, si bien es cierto, tiene la potencia que tiene, que le da simplemente ser el país más grande del mundo y las enormes reservas de básicamente todo que tiene, es un país increíblemente rico en recursos naturales, pero ya no va a ser un perfilador de estructuras de poder más allá de su miedo. De alguna manera, la Rusia de Putin es la suprema potencia reaccionaria, digamos, en el sentido que está, por miedo, buscando recuperar fronteras de seguridad. La vieja máxima geopolítica y geoestratégica rusa de fronteras defendibles.
a través de la creación de cordones de estados tapón, digamos, que los separaran. Por eso la Guerra Fría era óptima para ellos, porque tenían desde la frontera entre alemana hasta la frontera rusa como colchón. Ahora, nadie los puede culpar después de las experiencias de la Gran Guerra del Norte, los caballeros teutónicos, Napoleón, bueno, María Teresa, Napoleón, el Kaiser y, bueno, la Segunda Guerra Mundial, que 27 millones de muertos producen una cicatriz sociológica en cualquier sociedad. Pero parecieron Sí, importarle perder gente a los rusos, pues, como que no Es es que un es tema, supervivencia. no les Ellos sienten que importa. están, o sea, si uno lee a Dugin, Alexander Dugin, La última batalla, la isla continente, etcétera, los tipos están, ellos creen que los están tratando de destruir como sociedad y cultura. Entonces ellos tienen, es muy parecido al síndrome que tenía Japón antes de la Segunda Guerra Mundial. Ellos se sienten amenazados por el orden liberal occidental. Mm. Por más que se les diga que no, ellos ya construyeron esa estructura y de alguna manera operan sobre la base de ese espejismo. mm. Sí, lo que pasa es que efectivamente los rusos perciben que ellos están frente a una amenaza existencial. Y en política internacional, cuando un país siente que está frente a una amenaza existencial, eso no es ni verdadero ni falso, simplemente es. O sea, si yo percibo que Una alguien percepción, existencialmente me claro. amenaza, eso no es ni verdadero ni falso. Lo único relevante es si yo efectivamente lo siento. Entonces, los rusos perciben efectivamente que ellos se encuentran bajo una amenaza existencial. Eh, yo creo que hay cierta dinámica que hay que tener cuidado en el caso europeo. O sea, la foto hoy en día, yo diría que se parece un poco a la foto que describe Fernando, pero no sabemos cómo va a ser esa foto en 5, 6, 7, 8, 10 años más. Si el AfD llega alguna vez a ganar en Alemania, si el grupo de Le Pen y Bardella llega a ganar en Francia, podría ocurrir que Rusia, además, adquiera dentro de lo que hoy en día conocemos como Europa Occidental, influencia inclusive de tipo ideológica y de conexiones, etcétera. Entonces, es algo que está en movimiento. Y uno podría decir que la élite actual europea, ¿qué es lo que busca? Vencer en dos frentes. Vencer en Ucrania para disminuir el riesgo ruso y vencer internamente el desafío que enfrenta estas nuevas derechas La migración. radicales, en las cuales efectivamente hay conexiones de tipo ideológica y además han existido financieras en el pasado respecto de Rusia y varias de estas Claro. derechas. Ya. Vamos a darle la palabra ahora a ustedes que han estado escuchando atentamente. Buenos días. Me ha parecido extraordinario este conversatorio, esta conversación, porque bueno, yo he seguido al profesor Wilson en varios foros, digamos, de la universidad online. Un groupie. Entonces, una de las cosas que a mí me impacta, y también lo venía pensando hace tiempo, lo que ustedes hablaban, decía, de la densidad de ideas o de sustentación del mundo nuevo que viene y que está carente en Latinoamérica, carente en Estados Unidos, carente en Europa, no sé si en el Asia porque desconozco mucho de eso. Pero hablaban de las guerras, antes del 1914, ¿no es cierto?, de la anterior Europa, donde era a combo, patada y a tanque, viene la revolución industrial, cambia todo el panorama, viene ahora, en este siglo, la revolución tecnológica. Me da la impresión que las múltiples dimensiones generan múltiples guerras, no solamente en el comercio, sino que en la seguridad, en la inteligencia artificial, en la tecnología. O sea, los campos de guerra son gigantescos y yo no sé si nuestros países estamos preparando gente para entender bien todas las dimensiones en las cuales estamos compitiendo y jugando. Es decir, para poder decir, ¿sabes qué más? En este nuevo mundo, como fue la introducción, no entiendo si ya lo que pasó estaba bien o estaba mal, pero en este nuevo mundo que no sabemos cómo está, parece que requiere de gente con mucha capacidad por la cantidad, por la complejidad multidimensional que se genera. Y además si los países, a mi opinión, una visión bastante quizá reducida, pero uno piensa que China se preocupa mucho por la educación y que el mundo occidental descuidó la educación. Y no tiene gente con capacidad para poder liderar, porque Estados Unidos tiene la pura tecnología ahora y las armas. O sea, en mi visión,
la parte cultural, la parte política, la parte social, cosas así, no se percibe tanto. En nuestro país, bastante naif, como fue la introducción, y cada vez más naif parece. Entonces, la capacidad, ¿qué es lo que tienen que hacer nuestros países para poder desarrollar gente que sea capaz de enfrentar ese mundo? Porque si no, le estamos quedando en un apocalipsis que tiene que lidiar con multidimensiones y en las cuales todas en guerra, que no se ven, porque ya no hay tanques combatiéndolas, sino que hay tecnología, capacidad personal, influencia, relaciones, comercio. ¿Lo ves Eso. así? ¿Lo ves así, Fernando? A ver, sí, pero hay un elemento básico que lo demuestra el hecho que estemos acá conversando de este tema, es decir, si hay interés y si hay gente. Lo que pasa es que de alguna manera la tensión política en nuestras sociedades de alguna manera premia la cuña, el espectáculo, la frase o la ridiculez de turno. Pero claramente hay gente inteligente trabajando en muchas cosas. Lo que pasa es que obviamente no capturan titulares y de vez en cuando sale alguna noticia de página 22, digamos, debajo del itinerario del aeropuerto, digamos, donde se hizo alguna cosa importante. En esa situación, y es mejor que sea así, cosa de que no tenga, porque cuando entra la coyuntura, la crisis, etcétera, a dominar estos temas, se desnaturalizan y se distraen. Donde sí estoy totalmente de acuerdo, y digamos, Gonzalo lo mencionaba reiteradas veces, es la fragilidad que tiene nuestra política y la capacidad de asesoría que tienen progresivamente las administraciones democráticas liberales occidentales, donde, digamos, personas, o sea, no se me ocurren mejores ejemplos que Steve Witkoff o Ashton Kutcher, digamos, son personas que básicamente tienen el único factor que los valida para estar en ese lugar es la confianza que tienen con el líder de coyuntura. Y en ese sentido, la descapitalización de estructuras de poder realmente, o sea, de estructuras de análisis internacional realmente contundentes como la que se construyó en Estados Unidos en los 50 y 60, digamos, cuando Estados Unidos metió miles de millones de dólares y se construyeron las relaciones internacionales como disciplina, o sea, Hans Morgenthau con Politics Among Nations, Raymond Aron, Talcott Parsons, etc. Todo ese corpus estructurado y coherente hoy día sigue existiendo, pero ya no está estructurado y la política progresivamente no quiere escucharlo porque dicen cosas desagradables como espere, tómese un tiempo. En el mundo de la inmediatez y de la cuña de Twitter o de Truth Social, alguien que le diga espere y vea, y cuánto voy a tener que esperar, mire, de 5 a 10 años, digamos, para esperar a ver tendencia, evidentemente va contra liderazgos mercuriales que quieren producir resultados inmediatos. Ahora, todos estos procesos de los que estamos conversando acá dejan lecciones. Y me atrevería a decir que se aprende más de los errores que de las victorias. Por lo tanto, este conflicto en particular, la fragilidad de las asesorías, el voluntarismo político, el desoír asesoría técnica profesional, lleva a pantanos como el que estamos, donde incidentalmente, pocos minutos antes que entráramos, ya el canciller de Irán y el líder de Hezbollah dijo que no están dispuestos a seguir los acuerdos, ya tienen amenazado el tráfico mercante en el estrecho de Hormuz que no se registra con la Guardia Revolucionaria, es decir, cualquiera que crea que esto se va a terminar con un papel firmado no está entendiendo la naturaleza del conflicto, digamos, generando un problema en ese sentido. Vamos. Para el señor Bustamante. Preguntas cortas. Sí. En relación a lo que usted señalaba, el círculo de hierro más cercano del presidente Trump, ¿cuál es la influencia que usted aprecia considerando, por ejemplo, todos estos magnates o billonarios del mundo tecnológico? En el sentido, ¿tienen influencia directa en el caso que lo tuvo el comienzo del conflicto de Ucrania? Le entregó Internet a un país. Y por otro lado, cuando han habido problemas en la NASA con su actividad en el espacio, termina saliendo él solucionando esto. Entonces, él va a China y termina siendo un rockstar en la visita. ¿Tienen relevancia estos señores más allá de lo comercial que se pueda apreciar? Sí. Peter Thiel. Sí, yo diría que la tienen de partida porque tienen la pretensión de tenerla. O sea, tienen la pretensión, por ejemplo, en el caso de Musk, de Peter Thiel, tienen la pretensión de tener influencia de tipo ideológica. Por lo tanto, hay una pretensión de ellos. Ahora, lo que uno se debe preguntar es qué tienen de nuevo.
Si uno va a, por ejemplo, a la emergencia de las compañías de las Indias Orientales, eran compañías que manejaban ejército, en algún minuto tuvieron un ejército más grande que cualquier ejército europeo, acuñaban moneda, cobraban impuestos, etcétera. Pero lo que uno tiene, que eran compañías que podían actuar única y exclusivamente porque estados las autorizaban. O sea, en cierta forma, eran privados que eran una extensión de la misma soberanía del Estado. Lo que uno tendría, en el caso de estos nuevos magnates, es que no necesitan autorización de nadie. Y ellos van generando sus propios espacios, espacios en los cuales muchas veces los estados tienen poca injerencia. ¿Ah? Toda la inversión nube, por ejemplo, es una inversión en la cual efectivamente no son los estados los que marcan las reglas, sino que las marcan las mismas compañías que controlan las nubes. Entonces yo te diría, por un lado hay una pretensión de tener influencia, o sea, y una pretensión de tener influencia a través de promoción de ideas, en el caso muy concreto de Petatil, en la promoción de políticos. Vance, un hombre totalmente vinculado en su carrera a TIL, o sea, nunca hubiese llegado a vicepresidente de los Estados Unidos si no hubiese sido por TIL. Musk también tiene la pretensión, también apoya a unos candidatos republicanos, a otros no, etcétera. O sea, hay una pretensión, por un lado, en el plano de la idea, y trasladar a la práctica el poder económico que tienen, ¿no? Sumado a una independencia para actuar que en cierta forma es nueva respecto a la capacidad que tenían otros grupos económicos, otras empresas en el pasado. Como habla este italiano, el tecnocesarismo. Ujú. Los Empoli. tecnovarones, claro. Sí. O el tecnofascismo, como ya se está. Tecnocesarismo, no, Empoli. Ahí quisiera solamente matizar un paso más allá de lo que mencione, con lo que estoy totalmente de acuerdo, Gonzalo, es el hecho de que los dos manifiestos que surgieron hace un mes y medio, digamos, primero el manifiesto Palantir y después el hecho que Amodei haya acompañado al Papa en la publicación Humanitas. de la encíclica Humanitas Splendor, nos presenta que ya tenemos un conflicto ideológico entre dos visiones respecto a cómo viene el progreso de desarrollo, en el cual es tremendamente importante que no hay una lucha de actores políticos tradicionales. Es cierto, el Vaticano es simbólicamente un poder terrenal, pero Pero no es no en un- estos temas. o sea, No como era si- en estos no lo era en estos. Me atrevería a decir que en este minuto tenemos un debate respecto al alcance de estos procesos y de estas herramientas, y en los cuales el nivel de poder es brutal. Ya se habla explícitamente de tecnovarones, digamos, y muy en el sentido de la Carta Magna, digamos, de nivelar el poder frente a un poder tradicional democrático. Pero en específico el manifiesto Palantir, cuando uno lee sus últimos statements, es brutal. Es decir, señores, dejen la tontera esta de la democracia, un hombre, un voto, y asuman que tenemos que entregarle todo a una IA benefactora. O sea, es cierto, había sido escrito académicamente, tú muy bien lo citas porque el artículo es extraordinario, pero cuando ya tenemos a alguien que publica esto en X y lo sube a las redes sociales como una declaración y una aspiración, un profesor de historia de la Iglesia, Rodrigo Moreno, me decía, chuta, esto no vayan a ser las querellas de Wittenberg, digamos, o sea, no estén planteando, o sea, no vaya a terminar convirtiéndose en un elemento fundacional de una nueva realidad. Vamos con la última pregunta, porque estamos en la hora. Me avisan por interno aquí. Muchas gracias a ambos profesores. Si cada uno de ustedes tuviera la oportunidad, y trayendo el tema a Chile, digamos, tuviera la oportunidad de ser asesor del gobierno directo y escuchado, olvidémonos del gobierno que tenemos hoy, pensando en una cosa más amplia, y ustedes pudieran asesorar al gobierno y al Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿qué consejo le darían en este nuevo contexto mundial que hoy estamos viviendo y que ustedes también han estado explicando en esta charla? Por el bien de la patria espero que eso no ocurra nunca, pero en términos estrictos me atrevería a decir que en términos... Comenzar a tomar en serio la política exterior más allá de la mera política declarativa y comenzar a actuar de manera coherente sobre la base de procesos de análisis de mediano a largo plazo.
En esa situación, el principal enemigo que tenemos en términos de política exterior es la burocratización de la conducción. Se ha convertido de alguna manera más bien en una burocracia autorreferencial antes que un proceso de análisis de nuevas realidades internacionales. Lamentablemente, nuestros continuos tropiezos internacionales, y lo otro es hacer que la política exterior no sea conducida unilateralmente por el presidente de la República, sino que a través de un consejo que incorporara, como en los Estados Unidos o en Gran Bretaña, la opinión del Senado. Es decir, esto ya no puede ser conducido. El Estado portaliano puede estar teniendo alguna resurrección en algunos aspectos, pero un punto donde no tiene que tenerla es en las relaciones exteriores. Sí, yo creo que algo fundamental es combatir la frivolidad. Y creo que la forma que tiene un país pequeño como el nuestro es tratar de ser lo más serio posible. Y yo creo que nuestra clase política, sea el color que sea, tiene que entender que estos son temas en los cuales hay que consultar a las Fuerzas Armadas. No se puede opinar de política internacional si no se consulta a ellas. En segundo lugar, por eso mismo hay que invertir en nuestros servicios de inteligencia vinculados a las Fuerzas Armadas de forma relevante y generar una suerte de triángulo virtuoso entre la clase política, las Fuerzas Armadas y el mundo académico, para de esa forma tomar decisiones que tengan un mayor sustento, una mayor densidad, no salir con declaraciones respecto de vecinos ni política internacional que sean solo como para titulares, porque son cosas que al final puede tener un costo muy alto para nosotros. La falta de mirada estratégica es como bien evidente en este ámbito. O sea, cada declaración que pueda parecer irrelevante, hay algún burócrata de inteligencia en alguna parte del mundo que está tomando nota en eso. Y en esa situación, siempre recordar que los agentes de inteligencia son mucho más parecidos al agente Smiley de Le Carré que a James Bond de Fleming. Tal cual. Bueno, muchas gracias por estar escuchando tan atentamente.